Bueno, vamos a comenzar esta sesión, Sopanop Jóvenes, y una de las cosas que sentimos que es bien importante como sociedad es involucrar a la gente joven, porque son el futuro de la sociedad. Aquí en este panel en Sopanop Joven nos falta, por supuesto, José Raúl, porque su cara no envejece, así que pero era muy importante para nosotros incluir a los jóvenes, nos han apoyado muchísimo. No quiero dejar de mencionar a nadie porque tuve un apoyo increíble de todos. Pero Julián, quiero agradecerle porque con la aplicación de WOBA, que yo aprendí esta aplicación gracias a José Raúl, en el Cosmetic Bootcamp que tiene en Colorado, vi la aplicación y se me hizo de una gran utilidad, porque no solamente es un WhatsApp, como ya lo vieron. Y bueno, obviamente tecnológicamente no soy el más adepto, entonces, pero hay que buscar a la gente que sí lo sepa hacer, y Julián me dice que ya usó todas las partes de la aplicación. Y creo que ha sido muy bien recibida y le agradezco a Julián porque dedicó mucho tiempo al uso de la aplicación. Un recordatorio en la noche, porque había un poco de confusión. La cena es aquí, en este mismo cuarto. Cuando terminemos hoy el día, van a dejarnos este cuarto, van a ver, es una cosa muy especial. Entonces, la cena es aquí hoy a las 8. Ojalá que hayan traído toda su ropa de blanco. Y no cenen antes, porque la cena no es tampoco buffet ni nada, estés sentada. Aquí vamos a tener aquí unas mesas muy lindas para ustedes. Y como saben, es la parte más importante del Congreso. Así que dejamos aquí. Por cierto, algunos de los que están sentados aquí se colaron entre los de Sopanop Joven, pero no voy a decir quién. Muy buenos días. Ahora vamos a empezar el simposio Sopanop Joven y tengo el gusto de presentar a Estefanía Diniz. Ella viene de Brasilia y nos va a presentar el uso clínico del teprotumumab en una población heterogénea con orbitopatía tiroidea. Gracias Mirta. Bueno, tengo conflicto de interés, pero esta charla no es patrocinada, entonces voy a intentar ser un poco menos parcial. Y antes de empezar, ya que se trata de una sesión de Sopanop Joven, por favor, levante la mano quien sabe lo que es ChatGPT o ChatGPT. François, ya he testado, él sabe todo. Y bueno, se levantaron sus manos, están automáticamente inclusos en el Sopanop Joven, porque el ChatGPT es un concepto muy nuevo, como que en menos de un año que empezaron este concepto en que usamos la inteligencia artificial para generar imágenes o textos automáticamente. Por ejemplo, si lo preguntas al ChatGPT, y quiere que nos dé una imagen o un texto, lo que oculoplástica va exactamente darnos un concepto. Y para lo que nos levantaron la mano, funciona como que un genio en la botella. Si preguntas al genio, dame una imagen representativa de médicos oculoplásticos en un congreso en Cancún. Es verdad, esto es lo que medio interesante, que la computadora no sabe interpretar muy bien lo que nos gusta más, brindar o usar un bisturí. Creo que hay una cierta confusión ahí. Y bueno, cuando usamos esta misma tecnología para pacientes con orbitopatía de Graves, lo que tenemos es una imagen más conceptual, casi que poética de la enfermedad. Y aquí tenemos una mujer joven con ojos saltados, proptóticos, y de la misma manera, bueno, lo que nota el ojo en el centro de la fase, que malo le puede usar las lentes. En otro lado, un ojo proptótico con quizás una persona mirando los ojos que no tiene más, lo que gustaría tener
un día de vuelta. ¿Y por qué esto? Creo que porque la orbitopatía es una doença muy heterogénea. Es una patología que de la misma manera no tenemos un tratamiento de protocolo. ¿Y por qué será que la inteligencia artificial no logra eso? No solo por ser heterogénea, porque necesitaríamos muchas imágenes para generar un concepto, una imagen conceptual. Y todavía sí también no podemos garantir una imagen sola. Y de la misma manera, el tratamiento, me gusta mucho este termostato o termómetro en que dividimos la patología entre activa o inactiva y también como que leve, moderada o severa para guiar nuestro tratamiento. En este concepto, teprotumumab es una medicación, un anticuerpo monoclonal que inicialmente fue creado para la fase activa de la enfermedad y recientemente la industria publicó datos preliminares mostrando también el uso en pacientes de la fase crónica y esta es la principal pregunta de mi charla. Bueno, sí, podemos utilizar esta nueva medicación tanto para la fase aguda pero crónica, pero debemos utilizarla así. Y sabiendo de eso, bueno, dividí como que en tres opiniones diferentes. Los que creen que sí, es una buena opción siguiendo las indicaciones iniciales en la fase aguda. Tenemos una mejora de la propitosis y también en la actividad clínica de la patología. En nuestro estudio mostramos que más del 70% de los pacientes tienen una reducción de la proptosis, así como una mejora del score de actividad clínica de la patología. Son 8 infusiones con intervalo de 3 semanas, y entonces a lo largo de 6 meses estos pacientes concluyen el ciclo de tratamiento. Y dentro de los que en la fase activa yo tuve la oportunidad de ver más mejora inflamatoria fueron los pacientes con neuropatía óptica compresiva. Entonces, es una medicación que sí ha revolucionado mucho el tratamiento de la orbitopatía. Siguiendo, ¿por qué algunos piensan que bueno, puede ser utilizado tanto en la fase aguda como crónica? Basado en este estudio, vemos que bueno, esta es una patología en que hay una superexpresión de los receptores del factor de crecimiento relacionado a insulina, IGF-1. Y así vemos aquí que estos pacientes tiene una superexpresión mayor en la fase inflamatoria, pero también un poco de superexpresión en fase crónica si comparado con los controles. Y entonces esos datos preliminares, vemos sí que hay una mejora de la proptosis como que en 2.4 milímetros, pero cuando avaliamos los datos per protocolo, aquí abajo, y lo que eso quiere decir es que están incluyendo solo los pacientes que adherieron estrictamente al protocolo de tratamiento. Tenemos una mejora de 7%. Bueno, vamos a guardar la publicación oficial, ver lo que ocurrió, cómo son los detalles. Pero en la práctica clínica podemos sí observar una mejora también de la proptosis. Este paciente tenía un CAS de 1, por más de 2 años estaba estable, pero ¿será que que no estaba inflamado? Bueno, ¿será que el CAS es un buen predictor de inflamación, como nos dijo Mike Kaysing a 2 días atrás? No sé. En este otro paciente de Kikawa y Bobcore, también tenemos una mejora de la proptosis y también de el aumento una reducción de la musculatura ocular extrínseca en estos pacientes. Y por último, los pacientes los médicos, los colegas que no saben bien si es una medicación que para todos los pacientes y quizás para nadie, porque no tenemos respuesta, no está claro cuál es el anticuerpo monoclonal que va a nos dar una mejor respuesta o una respuesta más segura a nuestros pacientes con orbitopatía tireoidea. Y también por otros motivos tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad no solo con los pacientes, pero también con el impacto económico que tenemos en nuestro país. Y
en este grupo de personas también. Y digo que no sé en qué grupo estoy hoy, porque tenemos muchas buenas opciones de tratamiento hoy para nuestros pacientes, tanto cirúrgicas como no cirúrgicas. Los corticoides funcionan muy bien en muchos casos, así también como los anticuerpos monoclonales que tenemos disponibles en Latinoamérica. Y en nuestras opciones, de entre nuestras opciones cirúrgicas también, para la fase crónica especialmente, creo que hoy tenemos buenas opciones y menos invasivas para entregar al paciente buenos resultados también. Pero no hay como negar que para muchos de estos pacientes el teprotumumab sí puede ser una buena opción. ¿Y por qué estoy trayendo esto en una charla donde la mayor parte de la audiencia, incluso yo, no tengo acceso a esta medicación? Bueno, creo que esto no va a seguir así y en algún momento será una medicación que estará disponible para nosotros también. Así que respondiendo a la pregunta, sí, creo que podemos tener acceso y me encantaría tener esta medicación dentro del arsenal terapéutico de mis pacientes, pero debemos usarlo como primera línea para todos. Mi opinión es que no. Es un abordaje muy particular a cada paciente, pero los pacientes de la fase activa, los pacientes que no respondieron muy bien al tratamiento clínico que ya está en boga, o los que tienen neuropatía óptica compresiva, son pacientes que sí se puede pensar como una terapia de primera línea. Tenemos sí que considerar el acceso a medicación tanto a los que son de la red pública como la privada con seguros de salud. Este es un paciente que va a adherir a la terapia, este es el paciente que puede ir al centro de infusión a cada 3 semanas para hacer esto. ¿Y cómo será el seguimiento de ese paciente? Entonces, todos esos son dados que necesitamos llevar en consideración antes de indicar la terapia. Y bueno, espero aprender con todos cómo considerar y optimizar la terapia y el tratamiento global de nuestro paciente con orbitopatía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Ahora seguimos con el doctor Juan Carlos Sánchez con el rol del oculoplástico en neurocirugía transorbital. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias, Juli y Mirta, por la invitación. Pues mi presentación se trata de una experiencia que tuve en el Hospital Clínic de Barcelona. Yo trabajé ahí 4 años y estuve acompañando a los neurocirujanos a hacer cirugía de base de cráneo y yo les hacía el abordaje a través de la órbita porque ellos realmente no están pues acostumbrados a manejar esta área y ya luego ellos hacían la resección de las lesiones y ahora les voy a contar más o menos cómo era la historia de esto. Entonces, realmente la cirugía o el abordaje transorbitario a través, con el uso de endoscopio lleva más de 20 años, solo que últimamente se ha popularizado por los neurocirujanos y ha cogido gran fuerza. Por lo mismo se ha visto un incremento importante del número de publicaciones. Inicialmente se usaba para descompresiones del nervio óptico, para cirugía sinusal, pero actualmente se está usando para una infinidad de lesiones que ahora les voy a comentar. Aquí está la cantidad de artículos de los últimos años, incluso ha sido portada de revistas importantes de neurocirugía. Y como vemos, el abordaje a través de la órbita se puede hacer únicamente o solo a través de la órbita o combinado y en simultánea con el equipo de otorrino a través de la nariz. Esto depende de qué, del tipo de lesión, de la longitud y la extensión del tumor. Normalmente tenemos indicaciones, cirugías, lesiones esfenorbitarias, descompresiones de pared lateral de la órbita, neurinoma del trigémino y infinidad de lesiones que están en la base de cráneo. Tiene diversos alcances, podemos llegar a través de esta técnica al seno cavernoso, al nervio óptico, a toda la región lateral de la arteria carótida, a la fosa media, a la fosa posterior. Incluso de este tipo de cirugía hay 3 grandes grupos a nivel mundial, un grupo americano, un grupo de coreanos y el grupo del Hospital Clínic de Barcelona. El grupo coreano es el que más avance lleva en esto y ha llegado incluso a tumores de la ínsula, a meningiomas petroclivales, a lesiones intracelulares del lóbulo temporal. Estos son como más animados. Entonces es un abordaje que realmente actualmente está en desarrollo y tiene una gran potencial exponencial.
Lo que les quiero comentar es simplemente qué hacemos nosotros en el quirófano. Nosotros actuamos en unas fases de esa cirugía. En la fase de electrofisiología somos los encargados de poner los electrodos de los pares craneales con ayuda de los neurofisiólogos. Y en este artículo que publicamos mostramos el paso a paso de cómo es este tipo de cirugía y basado en él les voy a mostrar dónde actuamos nosotros. Entonces, estas son las 4 fases. La fase de la piel, la fase de la preparación del espacio, la fase de la resección de la lesión y la fase final, que es la reconstrucción. ¿Dónde actuamos nosotros? Donde están los espacios, el círculo en rojo. Toda la fase inicial, la mitad de la segunda fase y la mitad final de la última fase. Entonces empezamos en la fase de piel. Lo que hacemos es, el abordaje es a través del pliegue superior, con esto tenemos un excelente espacio quirúrgico, no tenemos que desarmar un canto y luego rearmarlo, atravesamos el músculo orbicular y llegamos al septum orbitario. Recordar siempre las zonas de seguridad para evitar una lesión de la rama temporal del facial. Luego, a mí me gusta poner unas suturas de seda para hacer tracción, hacemos hemostasia en el músculo orbicular y con disección Roma y con una gasa seca llegamos hasta el reborde de la órbita y localizamos el periósteo. Hacemos tracción con el retractor maleable hacia medial y hacia inferior, evitando hacer mucha presión para evitar una hipertensión en el globo ocular. Aquí, como se ve en el video, localizamos el periósteo, que en la órbita se llama la periórbita, y empezamos a hacer una disección por debajo de esta estructura. Ahí localizamos el cigomático facial, cigomático temporal, que lo tenemos que coagular para evitar un sangrado intraoperatorio. Luego pasamos a la fase del espacio de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que empezar a fresar la pared lateral de la órbita, como hacemos cuando vamos a hacer una descompresión orbitaria ab interno, una descompresión orbitaria de pared lateral profunda, igual. Tenemos que tener en cuenta las estructuras que no debemos tocar, las fisuras orbitarias, obviamente el canal óptico, y tenemos que tener en cuenta también nuestros límites de cuándo empiezan a trabajar los neurocirujanos. En esta imagen estoy fresando y se ve claramente cuando ya el hueso se pone blandito y empieza como a fluctuar. Esa es la fascia del músculo temporal. También hace como un sangrado en sábana muy leve, y en esa fase ya nosotros estamos terminando nuestro trabajo. Le damos a los neurocirujanos ya el mando de la cirugía. Tenemos que tener en cuenta que el espacio que nosotros estamos creando sea suficiente para que haya una suficiente maniobrabilidad quirúrgica y que no tenga, o sea, que sea seguro, pero también sea cómodo. Entonces, en esta imagen seguida por el doctor Dizoma, el neurocirujano, podemos ver en el quirófano como estamos viendo la parte endonasal y podemos ver la parte transorbitaria. Se ven las 2 pantallas, está todo el mundo trabajando en simultánea. Aquí se ven las referencias anatómicas para tener en cuenta. Y allá al fondo ya están trabajando los neurocirujanos porque empieza ya a palpitar algo, que es el lóbulo temporal del cerebro. En el fondo se ve. Ahí está. Vale. Entonces, aquí viene la fase de la resección de la lesión. Aquí nosotros no hacemos absolutamente nada, incluso ya me deslavo y espero. Ellos más o menos me dicen un tiempo aproximado de lo que debo esperar. Yo estuve con ellos en el tiempo que yo estuve hicieron 20 casos y yo estuve en 8 casos. Más o menos el promedio de tiempo de esperar entre 3 horas y 10 horas. Obviamente yo no me quedo, si es una lesión corta o interesante, me quedo mirando, o si no me voy y ya me llaman a mi celular y ya vuelvo cuando haya que pasar a la siguiente fase que me toca a mí. La fase final de la reconstrucción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como oculoplásticos en la reconstrucción? Aportar volumen a todo lo que hemos quitado. No queremos generar un enoftalmo muy severo, aportamos volumen con Tisucol, con placas de Medpor, con grasa autóloga que ellos preparan al comienzo de la cirugía. Y es muy importante, aunque para nosotros nos parece sencillo, el cierre del periósteo. El cierre del periósteo es súper importante, ¿para qué? Para tener todos los tejidos de la órbita en su sitio, evitar un prolapso de grasa y, lo más importante de todo, evitar una fístula del líquido cefalorraquídeo, pues que nos ocasiona una posible meningitis. Vemos que el cierre es muy sencillo, luego cerramos piel, no hace falta cerrar el músculo orbicular. En este artículo también que publicamos el año pasado mostramos todas las indicaciones quirúrgicas, el paso a paso de cómo, esto es principalmente para los neurocirujanos, qué lesiones cerebrales deben empezar a abordar como para llevar un ritmo adecuado de nivel de dificultad, ¿vale? Y lo pusieron en la portada de esta revista importante, entonces nos dieron alegría el año pasado. Como todo tiene sus pros y sus contras. Los pros, pues que hay una mínima retracción y manipulación del cerebro. Podemos también lesiones como un schwannoma, que a través de la órbita solo llegaríamos a la parte central.
a través de la cirugía también endoscópica, a través de la nariz, podemos llegar a toda la parte lateral, la porción larga de la lesión. Podemos descomprimir estructuras vitales, tenemos un balance óptico entre la resección posible que podemos obtener y además un adecuado resultado funcional. Lo que más le gusta al hospital es que hay una disminución de la estadía intrahospitalaria, esos pacientes se van de alta al día siguiente y es una herida quirúrgica casi imperceptible. Obviamente los contras, hay una ausencia de experiencia clínica, tiene una curva de aprendizaje grande, hay riesgo de complicaciones oculares y el entorno del quirófano es multidisciplinar. Es un quirófano que está lleno de gente, lleno de especialistas. Están los electrofisiólogos, están los otorrinos, están los neurocirujanos, está el oculoplástico, en fin, anestesistas, 1000 instrumentistas por todos lados. Luego, también para analizar cómo de cara al paciente, cómo impacta este tipo de cirugía, hicimos un análisis de calidad y vemos en los resultados preliminares que hay una disminución de las quejas cosméticas, tanto de cicatriz palpable como de queja cosmética que ellos evidencian. Y una cosa importante es que hay 0 complicaciones a nivel del temporal. Cuando se hace el abordaje abierto tradicional, hay una contracción del músculo temporal y los pacientes tienen problema en la apertura de la boca. Esto no existe y esto es una gran satisfacción en este tipo de cirugías. Obviamente tenemos que saber reconocer las complicaciones. Este paciente operado tenemos un enoftalmo secundario y también una parálisis del sexto par craneal. Es importante saber que existen complicaciones y es importante que si van a hacer este tipo de cirugías en sus hospitales, valoren los pacientes previamente porque muchas de estas complicaciones son debido al tumor de base y no debido a la actuación de nosotros. Y esto es importantísimo saberlo. Yo cuando empecé con ellos llegaba al quirófano a operar pacientes, luego me llegaban con complicaciones y no sabíamos de dónde era. Entonces tocó organizar un poco el protocolo porque ellos son un centro de referencia y van muy como se dice, a saco y van operando sin llevarlo todo. Nosotros como oftalmólogos al final somos los culpables, entre comillas, cuando un paciente tiene un problema oftálmico. Y nada, simplemente animarlos a que hagan cirugía multidisciplinar en sus hospitales. Es una oportunidad increíble. Nosotros nunca queremos ver duramadre ni líquido cefalorraquídeo. En este caso lo podemos ver con tranquilidad porque es el sitio de trabajo de ellos. Aquí estoy en la foto con el otorrino, con el neurocirujano. Y la verdad que es una gozada este tipo de cirugía. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Muchas gracias. Excelente, doctor. A continuación tenemos a Julián Espinosa de Colombia, que nos va a hablar de fotografía clínica en oculoplástica. Hola, buenos días. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este tema? Bueno, nos sirve para comparar el preoperatorio y posoperatorio. Es para evaluar la condición preoperatoria del paciente y discutir el plan operatorio con él. Es una ayuda visual durante la cirugía para retroalimentación, para recordarle al paciente su estado preoperatorio. Son parte de la historia clínica y son un documento médico legal. Nos sirve para la investigación, para congresos, publicaciones y un buen trabajo en la fotografía refleja la calidad del profesional. Es muy importante tener un consentimiento informado, firmado por el paciente. Las claves de una buena fotografía es ser constantes con la adquisición de la imagen, ser constantes con el equipo usado, con los parámetros, con la iluminación, el encuadre, proyecciones y demás. Evitar sombras fuertes con fuentes de luz muy fuerte, la posición de la cabeza del paciente, la cámara siempre a la altura de los ojos del paciente, usar un balance de blancos adecuado y el enfoque correcto. Y de esto es de lo que vamos a hablar en toda esta charla. El equipo ideal para la fotografía es una cámara destinada para esto en la institución de DSLR, pero se pueden usar cámaras de point and shoot o con el celular con ciertas desventajas. No es lo ideal, pero se puede hacer. De hecho, en la encuesta que hice, el 71% de todos nosotros usa la cámara del celular para tomar la fotografía del paciente. Para los oftalmólogos es muy fácil saber la anatomía de una cámara DSLR, porque se puede comparar con el ojo humano. En la cámara tenemos lente, tenemos el iris o el diafragma y tenemos un sensor, que sería nuestra retina. La apertura está determinada por este diafragma que funciona como nuestro iris, deja entrar mucha o poca luz. El sensor es como nuestra retina,
La cortina determina el tiempo de exposición, qué tanto tiempo está expuesto nuestro sensor de la cámara a la luz y funciona como nuestros párpados. El objetivo y distancia focal, entre menos es la distancia focal, es menor zoom y más área nos sale en la fotografía, y entre mayor nuestra distancia focal es mucho más zoom, pero menos cosas salen alrededor de nuestro sujeto. Y es muy importante en fotografía clínica porque esto nos va a corregir la distorsión en barril que se ve muy feo. Esta distorsión o en adorno de Navidad es cuando usamos una distancia focal corta de 50 milímetros, por ejemplo, nos toca acercarnos mucho al paciente y nos ocasiona esta distorsión que se corrige con una distancia focal de 100 o de 105 milímetros. Y así nos echamos hacia atrás y no invadimos el espacio del paciente. Con un smartphone las desventajas son que no tiene modo manual, no tiene forma de intercambiar los lentes, pero podemos simular una distancia focal de 100 milímetros con 2x al zoom del celular. Hay que tomarla sin flash, sin filtros, usar la rejilla para alinear al paciente, enfocar tocando la pantalla y, muy importante, no se ve profesional tomarle la foto al paciente con el celular, y segundo, no es conveniente tener todas las fotos de los pacientes en nuestro celular, porque si se nos pierde, se los roban o nos hackean el celular, vamos a estar en problemas. La escena debe ser bien iluminada, una fuente de luz amplia y difusa, se puede conseguir con una luz LED en anillo o con un softbox ubicado arriba y atrás. Esta sería la disposición con un softbox, y la otra es la que uso actualmente, que es usando un flash pero dirigido hacia atrás para que la luz refleje en el techo y en las paredes y llegue al paciente ya reflejada, difusa. Y uso una luz en anillo simplemente para marcarme el reflejo corneal en el paciente. No tiene que ser nada muy fancy ni muy costoso. Aquí es como la tomo, con el fondo homogéneo, el ring flash y el flash rebotando por las paredes del consultorio. Los parámetros de la cámara tienen que ser manual, mantenerse dentro de estos rangos, usar siempre el formato RAW para luego hacer la corrección del balance de blancos, y un objetivo de 100 o de 105 milímetros. Con el flash los parámetros son más fijos, un ISO en 100, una velocidad de 1/200 segundos y una apertura de f8. El fondo debe ser homogéneo y de un color uniforme, como azul medio o gris al 18%. Evitar el negro o el blanco porque eso interfiere con la exposición y con el tono de piel del paciente. El balance de blancos se refiere a el color de la temperatura de la imagen. Lo ideal es estar entre 5000 y 5500 Kelvin. Una ventana grande proporciona buena iluminación, pero varía el color de la temperatura dependiendo de la hora del día y de si hay nubes o no. Y el color de las paredes, ojalá blanco o gris claro, para que no refleje colores raros en el paciente. Eso nos ayuda a preservar los tonos de piel del paciente y a tener temperaturas del color consistentes en nuestras fotos. Yo lo que hago es que le tomo al paciente una fotografía con una tarjeta de estas que se consigue en Amazon, de gris a 18%. En postproducción le digo al software que ese color que está ahí es gris al 18%, copio esos parámetros y los pego en el resto de las fotografías, y así todas las fotos quedan con el balance de blancos correcto y consistente, que es lo más importante. La composición y proyecciones se refiere a qué sale en la imagen y desde dónde. Siempre ubicar al paciente la cámara a la altura de los ojos, siempre tomar en sentido horizontal, 5 proyecciones de cara y acercamiento en los ojos, mirada arriba y mirada abajo. Esto nos salen 12 fotos básicas, pero para resumir y para ser más prácticos, con estas 8 es suficiente. La foto de la cara, acercamiento en los ojos, oblicuas, derecha a izquierda, lateral, derecha a izquierda, mirada arriba y ojos cerrados. Siempre mantener el plano de Frankfurt, una rejilla en la cámara para mantenerla alineada. Los casos especiales como fotografías de lesiones macro, fotos dinámicas en toxina botulínica, la proyección desde abajo para mirar la proptosis y la marquita para la prueba de fenilefrina.
Aquí les muestro, se alcanza a ver un anillito, un circulito en el centro de la córnea del paciente. Esa es mi luz en anillo para marcar el reflejo corneal y poder medir la distancia margen-reflejo. Usar ropa negra oscura para que no dé reflejos en la cara, sin maquillaje, sin fluoresceína, a no ser que eso sea lo que queramos evaluar en la foto, sin joyas, sin gafas, con el pelo recogido, y con tantas fotos hay que buscar alguna forma de organizarlas. Con mucho gusto les puedo decir cómo lo hago. Errores comunes: una fotografía de lejos con el fondo distractor, la distancia focal que se puede corregir muy fácil, un mal balance de blancos, una fotografía tomada con un flash frontal donde nos borra todas las arrugas y las bolsas del paciente, eso no es ideal, y del otro lado con el flash indirecto, una foto mejor tomada. Ese es un resumen de todo lo que se hace. El fondo blanco, aquí vemos la diferencia entre tener el fondo blanco y el fondo gris, un balance de blancos adecuado. Esta es una fotografía con el error de la distorsión en barril y se corrige solamente poniendo 2X y alejándose un poco del paciente. La foto de la cara, que salga desde el pelo hasta la barbilla, la foto de acercamiento desde la frente hasta la punta de la nariz. Las oblicuas, hacemos coincidir la mejilla con la punta de la nariz o ponemos marcas en el piso orientadas a 45 grados. Y las laterales a 90 grados derecha y 90 grados de izquierda. Este es un artículo que describimos todo el proceso, lo publicamos junto con la doctora Juliana Barbie y su equipo en el Archivos de Brasileros de Oftalmología. Está muy bien documentado todo el proceso. Los invito a que me hagan preguntas, me contacten si tienen alguna duda. Muchas gracias. Con hinchado. Ahora, adelante, doctora. Seguimos con la eficacia de la intubación cerrada en adultos mayores de 18 años con obstrucción parcial de la vía lagrimal baja, la doctora Verónica Fortuna. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente un placer estar acá, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la eficacia de la dacrointubación cerrada en adultos con obstrucción parcial de la vía lagrimal baja. El lagrimeo es un motivo de consulta muy frecuente para un oculoplástico, por lo tanto, lo primero que hacemos cuando empezamos a interrogar al paciente es empezar a diferenciar entre una verdadera epífora de un lagrimeo. Posteriormente, porque con eso se abren un montón de abanicos, ¿verdad? Dentro de las no obstructivas vamos a tener muchas causas de lagrimeo y dentro de las obstructivas, básicamente esto, ¿no? Cuando el paciente viene con una dacrocistitis aguda o un saco retenedor, ya sabemos cómo tratarlo. O en la exploración encontramos un signo de la fuente positivo con un tope duro. Bueno, en estos casos, si yo pregunto y hago una encuesta a la audiencia, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, todo el mundo, no hay ninguna duda que me va a responder una DCR. Y esto no es porque lo decimos nosotros, sino porque estamos avalados a través de la bibliografía. Hay mucha bibliografía que describe y habla sobre la eficacia de la DCR. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una obstrucción parcial? Es decir, un paciente que viene diciéndonos, tengo lagrimeo, nosotros evidenciamos un menisco lagrimal alto, la prueba de Jones 1 es negativa, le hacemos la prueba de irrigación y nos dice, tragué, pero por otro lado el signo de la fuente también es positivo. O sea, en estos casos tenemos una obstrucción parcial. Es por eso que cuando hacía en mi primer año de fellow en el Hospital de la Ceguera, estábamos operando un paciente con estas características, con Ariel Serioto, y le dije, Ariel, pero si está parcialmente obstruido, ¿por qué no le hacemos una dacrointubación? Entonces me dijo, bueno, búscalo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque había encontrado algunas diferencias, opiniones. Muchas veces uno cuando recién inicia
absorbe todo de sus maestros, de lo que hacen el resto de las personas que vamos a conocer o que vamos a ver, pero a veces nos falta una base bibliográfica porque no podemos leer absolutamente todos los temas, ni bien empezamos. Entonces, dije, bueno, vamos a revisarlo. Y me encontré con la sorpresa de que no había mucha bibliografía. De hecho, encontré solamente un artículo en donde hablaba de este tema y no encontré más nada. Entonces dije, bueno, hagamos una revisión con todos los pacientes del hospital de los últimos 10 años. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿puede ser la dacrointubación una opción, una alternativa efectiva para resolver estos pacientes con una obstrucción parcial? Y esto lo pensé porque dije, bueno, si en una estenosis de punto lagrimal ponemos un tapón de silicona para que nos haga de estén durante un tiempo y sacamos para que esto se mantenga, ¿por qué una obstrucción parcial no funcionaría colocar una silicona adentro? Entonces, el objetivo de mi trabajo fue valorar los pacientes a través de la disminución de la epífora luego de la dacrointubación en pacientes con este tipo de patologías a través de la escala de Munk. El criterio de éxito fue que las epíforas de grado 2, 3 y 4 mejoraran después del procedimiento, mejoraran a grado 0 o 1. Fue un estudio transversal, retrospectivo, observacional y descriptivo, en donde revisé los expedientes de los pacientes operados de dacrointubación con obstrucción parcial de los últimos 10 años, del 2009 al 2019. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Que sean pacientes adultos, que tengan obstrucción parcial de la vía lagrimal. A obstrucción parcial me refiero, bueno, a este paciente que tiene signo de la fuente positivo y también traga, ¿no? Seguimiento mínimo de 6 meses. Y dentro de los criterios de exclusión, que hayan tenido cirugía previa de la vía lagrimal, antecedentes o presencia de un saco retenedor o dacrocistitis agudo, signos de malfuncionamiento de la bomba lagrimal, como puede ser una parálisis facial, signos de pseudoepífora, como una queratitis, blefaritis, conjuntivitis y malposiciones de los párpados o de los puntos lagrimales. Fueron 45 pacientes, 75 procedimientos en total, con una mayor prevalencia de obstrucciones del lado derecho. La edad media fue de 56 años y hubo una mayor prevalencia en el sexo femenino. Esto puede tener que ver con las dimensiones significativamente más pequeñas en el conducto lagrimonasal inferior y medio de que sucede con la edad. El tiempo de evolución de promedio de la epífora fue de 9 meses, el tiempo de permanencia del tubo fue de 3 meses y el periodo de seguimiento fue de 12 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Que del total de los pacientes que revisé, 86% mejoraron la epífora, pero no hay que engañarse con este porcentaje porque los que realmente habían mejorado era solamente un 55%. O sea que si yo sumo la mejoría parcial con el fracaso, o sea, tengo un 45% de pacientes que no han mejorado con este procedimiento. Por lo tanto, el motivo por el cual me vinieron a consultar no fue solucionado. Este estudio es el que les comentaba que había encontrado, que es un estudio del 2008, en donde ellos tenían un porcentaje similar de éxito completo en el 47%, pero sí el fracaso era como muy contundente en este estudio, que era del 50%. Bueno, y como conclusiones, la dacrointubación es un procedimiento mínimamente invasivo, fácil, rápido, que requiere una anestesia menor, que nos permite recanalizar la vía lagrimal baja, muy efectiva en niños, pero con una tasa de eficacia en adultos menor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la fisiopatología de las obstrucciones de la vía lagrimal, en donde estos pacientes que nosotros recibimos con una obstrucción parcial probablemente sean estadios tempranos de lo que posteriormente va a ser
una obstrucción parcial. Por lo tanto, el gol estándar en mi conclusión fue que sigue siendo la DCR porque le vas a solucionar al paciente, es un solo tiempo quirúrgico y a los que le ofrezcan o hagamos una dacrointubación por alguna razón, saber y tener en cuenta todos estos detalles, saber que puede recidivar, que puede requerir una segunda cirugía, que no es la idea. Y por otro lado, otra limitante de este estudio, que esta revisión que hice y del estudio que encontré también, que solamente tiene un seguimiento de 12 meses, o sea, es muy poco, no sabemos a largo plazo esos pacientes en donde consideramos que mejoraron un 45-50%, se mantengan a largo plazo. Entonces, por lo tanto, el gol estándar sigue siendo la DCR. Muchas gracias. Y a continuación tenemos a Gabriel Piñata, que nos acompaña de Montevideo. Nos va a hablar de la sutura frontal, una nueva técnica mínimamente invasiva para la corrección de la ptosis congénita. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ponernos considerarnos jóvenes aún, a pesar de que ni tan joven ni tan viejo. Bueno, quería contarles, más que nada, compartirles una idea que hemos ido desarrollando hace un par de años. No sé a dónde se apunta esto. Ah, por eso no andaba. Okay. Perfecto. Bueno, todos sabemos como oculoplásticos que hay pocas cosas tan difíciles de obtener resultados parejos y constantes como la ptosis, y más aún la ptosis congénita. Sabemos que es una alteración del desarrollo del elevador que nos ofrece dificultades en la terapéutica. Cuando la función del elevador es mala, creo que estamos casi todos de acuerdo en que lo que hacemos es una rienda frontal. Y hay algo que tenemos que saber, que todos sabemos, todos los que hacemos rienda frontal, es que es una cirugía imperfecta sobre una situación ya de por sí imperfecta. Es probablemente la peor cirugía que hacemos como oculoplásticos. Si nosotros tuviéramos las tasas de éxito y las tasas de reintervención de la rienda frontal en cualquier otra de nuestras cirugías, probablemente no la hagamos. Tenemos casi un 15% de casos no exitosos con la fascia lata, que sigue siendo el gol estándar. Y cuando nos cambiamos materiales y logramos más tasas de éxito, como con el politetrafluoroetileno, que es el Cortex, aumenta muchísimo las tasas de complicaciones. También tiene una tasa de revisión altísima. Es lo que yo les decía, cualquier otra cirugía que tengamos que revisarla en un 25% de los casos, probablemente no hagamos esa cirugía. Y en menores de 3 años, esas chances son mucho mayores que en los mayores de 3 años. Y aparte de eso, estamos introduciendo muchas veces en pacientes pediátricos una estructura rígida, que conforme nosotros vamos creciendo, nuestro cráneo va creciendo de tamaño, esa estructura rígida puede causar complicaciones en la vida adulta, ya sea por la propia rienda frontal y la tracción que tiene, como con el empeoramiento de la superficie ocular que tenemos cuando crecemos. La cirugía que nosotros, una de las cirugías en las cuales nos entrenamos en rienda frontal en el Conde de Valenciana, es esta, que le gusta mucho al doctor Tobilla, que nos la enseñó él, en la cual introducimos una aguja desde la región frontal hacia el tarso, y usamos esa aguja para llevar una sutura de prolene hacia la región del frontal. Disculpen por la baja calidad del video, pero este video le tengo mucho cariño porque lo hicimos en el Fellow, la que está operando es la doctora Sharon Ball. Pero lo que hacemos es eso, llevar en el plano preceptal con una aguja esa sutura hacia la región donde hicimos la incisión para acceder al tarso. Los resultados que logramos son bastante buenos, pero sabiendo que en el 25% de los casos podemos llegar a tener que revisar a estos niños, cuanto menos daño hagamos en esa primera cirugía, que generalmente la hacemos no tanto por un tema estético, sino por un tema de prevenir la ambliopía y liberar esa pupila, cuanto más chicos son, sabemos que más vamos a revisar, y ese es el objetivo, levantar la pupila, no que quede tan hermoso el niño. Entonces me puse a pensar, ¿qué podríamos hacer para disminuir más aún el daño quirúrgico? Nosotros hacemos mucha cirugía y cada vez más por vía posterior, en la cual fácilmente exponemos el borde superior del tarso.
¿Qué pasaría si en vez de hacer una vía anterior para dar una sutura en el tarso, damos esa sutura en el tarso por vía posterior y disminuimos toda la lesión del área de piel, de la lamela anterior? De esta manera, invirtiendo el párpado, podríamos hacer esa sutura sobre el tarso y con la técnica que usábamos en el Conde, en vez de llevarlo a la piel, lo llevamos a el borde superior del tarso evertido. Por casualidad, tuve un viaje a Barranquilla y estuvimos charlando con el doctor Abdala, un gran amigo oculoplástico, también formado en el Conde de Valenciana, que no ha podido venir esta vez y lo extrañamos mucho. Le comenté la técnica en una servilleta en el restaurante y quedó súper entusiasmado. Y aparte, justo cuando volví de esa charla con el Beto, tuve esta chica que nació de esta manera, ahí tiene días de vida, obviamente que la hija de una amiga y demás, pero hablé con mi amiga y le digo, mira, lo más importante es liberar la pupila, porque si no puede tener una ambliopía por deprivación. Estoy desarrollando una técnica mínimamente invasiva, probablemente haya que reoperarla después, pero las chances de reoperarla después, haga lo que haga, igual son altas. Entonces, como les mostré así, hicimos exactamente eso. Esa es ella, la niña. Vertimos el tarso, dimos 2 pasadas en el espesor del tarso, como hacemos para cerrar una herida de espesor completo, como nosotros sabemos, y luego pasé los 2 trócares, como hacíamos en el Conde, pero en vez de hacerlo hacia piel, lo hicimos hacia la lamela posterior, hacia el borde superior del tarso transconjuntival. De esta manera, esta es una cirugía del Beto. Pasamos así, protegemos el globo ocular con una placa de Jagger o con el mango del bisturí. Pasamos esa sutura hacia la región frontal y no tenemos ninguna herida en la piel. Lo interesante es cómo se forma el surco a pesar de que no hay nada en piel. Beto tiene mucho más pacientes que yo, entonces este fue el primer caso, que no es el mejor resultado estético, pero después liberó la pupila, la actitud de la niña cambió completamente, o sea, estaba siendo estimulada normalmente y así siguió sus controles postoperatorios. Como yo le decía, Beto tiene mucho más volumen que yo y empezó a operar y a probar la técnica, y a probar la técnica, y a probar la técnica, y los resultados eran bastante aceptables. Y siguió, estos son todos pacientes de Beto. Este es el primer caso, que ya tiene como 4 años y no hemos reoperado, viene estimulándose bien, no es un resultado estéticamente hermoso, pero viene desarrollándose normalmente. Entonces, esta técnica de sutura frontal con prolene es una técnica súper fácil, se puede enseñar en una servilleta de un restaurante. El prolene y los trócares son cosas que tenemos en bloque quirúrgico permanentemente, es fácilmente reversible, cualquier problema que tengan es evertir el tarso, cortar el prolene y se terminó la cirugía. Y permite reoperaciones sobre un lecho virtualmente virgen de cirugía, especialmente en la lamela anterior. Hoy en día, con la cirugía del colgajo frontal, que es otra técnica muy interesante, que también se aprende relativamente fácil con alguien que la sepa hacer, al lado, o por video, o por YouTube, o por WhatsApp, como es todo hoy en día. Yo me empecé haciéndola con un video de José Garrote y la arranqué a hacer y la verdad que los resultados son excelentes. Yo creo que la rienda frontal, especialmente las técnicas más definitivas de rienda frontal, va a quedar en desuso, porque esta cirugía de colgajo frontal es excelente. Entonces, la idea de esto no es exponerles un gold standard ni nada menos, porque ni siquiera la rienda frontal de verdad yo creo que va a dejar de ser el gold standard, pero bueno, es dar una gota a ver si alguien más se anima y quiere aportarme pacientes, porque nos siguen faltando pacientes como para hacer una linda publicación. Están bienvenidos a aportarnos pacientes, a animarse y hacerla. Me parece que puede ser muy interesante. Me queda 1 minuto. Hace más de 10 años en Sudamérica el Catomir empezó a organizar un congreso de oculoplástica alrededor de las innumerables bodegas que tiene Mendoza, que eso después se trasladó a Chile y a Brasil y se formó el BACO, que es Brasil, Argentina, Chile Oculoplástica, un congreso exclusivamente de casos clínicos problema, en el cual todos los asistentes se exponen, es exclusivamente para oculoplásticos, es muy interesante y ronda a través, su nombre juega con Brasil, Argentina, Chile Oculoplástica y con el dios romano del vino. Entonces,
se lleva a cabo o en bodegas o se visitan muchas bodegas, se conoce la cultura local a través de lo que es el turismo enológico. Este año es la primera edición de Baco fuera de las fronteras de los países que le dieron nombre, en Uruguay. 20 y 21 de octubre de este año, están todos invitados. Vamos a visitar durante el Congreso 2 bodegas, Viña Varela Serrans, que es una bodega de las más viejas de Uruguay, tiene la colección de toneles en uso de decenas de miles de litros más grande del país. Es una bodega de las primeras, es excelente. Y la otra bodega Bouza es una de las bodegas más nuevas con altísima tecnología para que puedan ver las dos caras de lo que es la vitivinificación uruguaya. La idea también es, bueno, el del medio es mi hijo mayor corriendo por Viña Varela Serrans. La idea también es, según la convocatoria que tengamos, organizar, siempre el Baco tiene un precongreso o un postcongreso, porque mucha gente se traslada muchos kilómetros y quiere conocer un poco más del país. La idea es comenzar por la zona de las bodegas del oeste en Colonia, también recibir a los colegas argentinos que vengan por el barco que llega a Colonia, hacer el Baco en Montevideo y después organizar un postcongreso en lo que son las bodegas del este del país, que son todos perfiles de vinos distintos, dado que el terroir es completamente distinto. Esa es la idea que tenemos, según la convocatoria y lo que la gente quiera hacer. Vemos si es postcongreso, precongreso o ambos. Me encantaría que se quedaran toda la semana en Uruguay. Pero bueno, la idea es trasladarle la invitación. Están todos invitados. Casi que se exige que presenten, o sea que busquen un caso problema para presentar y compartir. Son casos muy cortos, discusiones muy cortas, pero es muy enriquecedor. La parte social intentaremos que sea muy interesante. Yo creo que el vino es un lubricante social más que adecuado. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Emiliano Becerra. Dosis aponeurótica del adulto, tips quirúrgicos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Bueno, la charla de hoy es básicamente técnica quirúrgica. O sea, yo les voy a contar un poquito qué es lo que estoy haciendo en las dosis aponeuróticas del adulto. Básicamente es la reinserción de la aponeurosis vía interior, tratando de, como decía recién el doctor Piñata, menos es más, tratando de hacer una técnica cada vez menos invasiva. Más allá del conocimiento de anatomía que necesitamos para esta cirugía, yo siempre digo que la cirugía de tosis es la cirugía con la curva de aprendizaje más larga, porque independientemente de los años que llevemos realizándola, yo llevo ya casi 20 años, evidentemente no soy parte del grupo, yo soy otro de los colados en este grupo, independientemente del tiempo que llevemos realizándola, es como que siempre estamos realizando ajustes en pos de un resultado reproducible, ¿no? No es difícil hacerla, pero sí es difícil conseguir un buen resultado. Eso pasa en la tosis. Lamento informarles que la charla de hoy no tiene ningún tipo de sustento científico, no voy a hablar de presentaciones, de paper, no hice ningún tipo de revisión bibliográfica, simplemente les voy a contar qué es lo que hago. Mi experiencia en esta cirugía en los últimos años ha sido esta, básicamente. Yo tengo aproximadamente, en el universo de las malposiciones palpebrales, prácticamente 2/3 de las cirugías en mi casuística son cirugías de tosis, con un porcentaje de retoques de alrededor del 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes los termino retocando. Este porcentaje, si prestan atención, aumentó mucho durante pandemia. En pandemia los quirófanos en la parte privada cerraron en Argentina, como en muchos otros lugares, y solo llegaban a quirófano los pacientes que tenían una situación complicada o que debían reoperarse y demás. Muy pocos pacientes nuevos, y eso ha sido una situación que se ha continuado 2020, 2021. No opero lo que operaba antes, estoy tratando de trabajar menos y viajar más, así que los números no son los de hace unos años. Lo estoy consiguiendo. Bien, nota de color, esta diapo no la iba a presentar, pero me pareció interesante porque a mí me gusta mucho la fotografía, también soy un apasionado como Julián. Ayer estábamos discutiendo con él todo lo que es videos. Voy a adoptar, este video va a quedar este sistema va a quedar en desuso porque voy a adoptar el que está usando Julián, pero es un sistema de muy bajo costo para quien no quiere invertir en nada y filmar sus cirugías. Se utiliza el teléfono. La foto de arriba a la izquierda tenía un pie de micrófono inicialmente. ¿Cuál es el puntero? No. Este es un pie de micrófono. Lo que pasaba con ese pie de micrófono es que era muy inestable y el teléfono se terminaba moviendo mucho y lo reemplacé simplemente por un trípode de fotografía con un selfie stick. La única, digamos, salvedad es que el selfie stick debe tener aquí permitir girar 90 grados.
Eso se consigue con una adaptación de la camarita GoPro para que el teléfono quede en posición horizontal como se ve en la foto donde estoy con el paciente. Entonces, de esa manera me permite tener un campo de visión no obstruido para poder hacer una filmación más adecuada. Recuerden poner en modo avión el teléfono para que una llamada entrante no les corte el video, ¿no? Pequeño detalle. Bien, la cirugía, a ver si arranca. No. ¿Lo pueden arrancar desde allá el video? Bien. La cirugía es una cirugía en el contexto de una faroplastia, no tiene ningún tipo de edición, les voy a mostrar toda la cirugía completa, no está cortada, no está aumentada la velocidad. Entonces, en el contexto de una bléfaro, yo utilizo electrobisturí de principio a fin, me parece que consigo de esa manera, en mis casos, un mejor control de hemostasia, que para mí en esta cirugía en particular es muy importante, porque nos permite evitar las hemorragias y hematomas que muchas veces nos van a descender el párpado en el postoperatorio. Entonces, una vez que ya vemos, por una cuestión de cambio de color que hemos pasado debajo del orbicular, hago un pequeño bolsillo de unos milímetros sobre el tarso. Ahí es muy importante quitar todas las fibras que recubren el tarso, esas extensiones del elevador que van hacia el tarso, porque después al momento de pasar la sutura, si nos han quedado algunas extensiones del elevador allí, cuesta un poquito pasarla y siempre tenemos la duda si realmente hemos ingresado al tarso. Y luego, yo trabajo solo, no tengo asistente, por eso ven que mis meñiques traccionan para un lado o para otro, ¿no? Hay solamente 2 manos. Traccionando hacia arriba, hago ese otro pequeño bolsillo en el septo para ingresar al elevador. Y a través de me atrasé con el relato, perdón, a través de ese pequeño buttonhole, corto hacia temporal y nasal y esa es toda la exposición que hago del elevador, nada más. Es un punto donde generalmente hay un pequeño sangrado que es del borde del orbicular o del elevador, entonces hay que controlarlo, pero es simplemente ese bolsillo, un pequeño bolsillo hacia el tarso y un pequeño bolsillo hacia el elevador, es todo. Tenía un video antes de esta misma charla que la di en Buenos Aires hace unos años, donde yo abría todo el elevador hacia nasal, hacia temporal, exponía la cara anterior, la cara posterior, pero bueno, eso tenía algunas desventajas que ahora les voy a comentar. No giro el párpado para fijarme, lo aconsejo para quien esté empezando, pero una vez que uno pone la aguja perpendicular sobre el tarso y ya siente que la aguja está en el tarso, girándola un poquito simplemente pasa. Es una sutura en colchonero, tomo ese pequeño flap de elevador y simplemente se ajusta a partir de ahí, nada más, ¿no? Bien, como les dije, es un video sin editar, ahora está volviendo ahí la sutura en colchonero. Hay 2 formas de hacerlo esto, básicamente, ¿no? A mí me gusta de esta manera porque el nudo me queda debajo del elevador. Si yo pasara del elevador a tarso y tarso de elevador, el nudo me queda arriba, que por ahí es más fácil de ajustarlo, pero me gusta esconderlo, que quede el nudo debajo, me da la sensación de que está más protegido y menos expuesto a algún trauma por manipulación de parte del paciente. Pero bueno, son situaciones que se pueden hacer de ambas maneras. Entonces, antes de dar la segundo nudo, le pido al paciente abrir los ojos. Esta cirugía es de la semana pasada, porque hago las cosas siempre en último momento, entonces no está filmada con el sistema que le mostré recién del trípode, es la asistente que me preparó la mesa, la misma que está filmando. Bien, eso es todo con respecto a la cirugía. Ya una vez que vuelvo a anudar. Es un video de 3 minutos. Yo esto lo aconsejo, Flora Levin dijo ayer o antes de ayer, en el contexto de las bléfaros, siempre prestar atención a estas tosis mínimas. Yo cada vez les presto más atención y para mí la principal utilidad de esta cirugía de tosis es justamente en el contexto de estas bléfaros, donde hay una tosis mínima y esto nos ayuda a que el paciente tenga un resultado estético adecuado. Bien, fueron 3 minutos de vídeo, me quedan 3 minutos de charla, que es lo que voy a básicamente contarles un poquito lo que hemos hecho aquí. Siguiente. Bien, entonces es importante la selección de paciente. Esta cirugía de tosis mínimamente invasiva no la vamos a usar en todos los casos. En mi experiencia funciona mucho mejor en tosis mínimas a moderadas, en el contexto de las blefaroplastías. También pueden ser tosis moderadas a severas, y aquí también un poco es una cirugía que si no conseguimos el resultado deseado con esta pequeña cirugía mínimamente invasiva, podemos terminar de abrir el septo, buscar dar más suturas y conseguir el resultado que queremos. El uso de hemostasia es fundamental para evitar las hemorragias postoperatorias, la dilución es mínima y una cosa que he notado, por ejemplo, con esta técnica es que no necesito prestarle atención al contorno. Lo mismo que los que hacen vía posterior, que dicen que el contorno no le prestan atención porque no hace falta corregirlo. A mí me pasa lo mismo con esta técnica, a diferencia de cuando hago toda la cirugía sobre el elevador. Una única sutura en colchonero, pero lógicamente si hay necesidad, porque no obtengo el resultado que deseo, puedo agregar hacia nasal o hacia temporal una segunda sutura. Y en ese caso, cuando agrego una segunda sutura, siempre la impresión que tengo es que la sutura que va del lado nasal
necesito ser más agresivo con ella porque es la que más cuesta que el párpado levante. La temporal simplemente acompaña para que no haga una tosis temporal, pero tiene mucho menos agresión, digamos. Y lógicamente esto es prueba-error, ¿no? O sea, uno va haciendo la cirugía y va tratando de conseguir el resultado y si no la sutura que colocó no funcionó, se da de nuevo. Bien, algunos casos simplemente hay que prestar mucha atención al ojo contralateral, la forma del contorno para saber en qué punto vamos a ubicar la sutura. También en pacientes jóvenes, todos estos son casos operados con una cirugía como esta mínimamente invasiva. Este es el caso que les comentaba, digamos, de cirugía en el contexto de una blefaroplastia de 4 párpados y una tosis mínima. Muchas veces no saco piel si la cirugía es 100% funcional. Lógicamente, si una señora tiene un problema de tosis como esta mujer, tosis aponeurótica muy severa, simplemente hacemos esto sin retirar la piel y conseguimos resultados desde el punto de vista funcional que queremos. Y también ver esas pequeñas asimetrías en las tosis, porque por ejemplo en este caso, en el del lado izquierdo, la tosis es principalmente nasal, el punto va a ir en nasal solamente, mientras que el lado derecho es nasal y temporal. Este es de vuelta el caso típico de la blefaroplastia con la tosis. Bien, por último, y un poquito más corto, voy a comentarles, en el año 20, en el año 2024, estas son fotos personales mías, vamos a hacer el curso de la Sociedad Argentina de Plástico Ocular en Patagonia, en la ciudad de Bariloche. Así que, bueno, para quienes estén interesados, no tenemos la fecha todavía concertada, pero va a ser la primera semana de noviembre, y para los más aventureros van a haber actividades de trekking en esos días allí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta del auditorio, es Ángela Higuera, que es una pregunta para Julián. La pregunta es, para lesiones de superficie o detalles finos palpebrales, ¿usan lentes de macro o con parámetros en cámara o solo con lámpara de hendidura? Ok, entonces de esas 3 opciones, 2 son verdaderas. Sí se pueden tomar con la lámpara de hendidura. Si tienen una lámpara de hendidura conectada a una cámara, quedan perfectas. Si no, hay que hacer una muy buena coordinación entre una mano en la lámpara, la otra mano en el celular, y también se adquieren unas imágenes increíbles. Y con la cámara de DSLR hay que invertir un poquito más porque sí se necesita un lente de macro, ese mismo que uso de 105 milímetros de tipo prime. Prime quiere decir que no tiene un zoom variable como lo vemos en las cámaras de los paparazzi que le hacen zoom. Prime es que es solamente fijo de 105 milímetros. Ese tipo de lente nos permite acercarnos mucho al paciente, entonces cualquier lesión pequeña se hace macro, por eso se llama fotografía macro, y un flash pegado en la parte de adelante, son flash de macro. Así es como hago los detalles. Y ahora para Emiliano, Ángela también, está muy preguntona Ángela, dice, ¿qué sutura usas? Siempre he usado un nylon 6 ceros, una aguja de plástica que es triangular con el vértice hacia abajo, entonces de esa manera cuando uno pasa por el tarso, al tener el vértice hacia abajo, no lesiona el tarso hacia arriba y en mi opinión eso impide que después la sutura se salga con el tiempo. Esa es la característica de hecho de las agujas de plástica, son un triángulo invertido. Y María Murra te pregunta, si la tosis es unilateral, ¿operas un solo ojo o los dos? Bueno, lógicamente eso es la pregunta de siempre, ¿no? Y eso tiene que ir con la experiencia. O sea, lo evaluamos previamente al paciente, pero siempre tenemos el plan B en el momento de lograr la altura que deseamos en el párpado que vamos a operar. Si el otro párpado desciende, se puede hacer a veces de forma menos agresiva una cirugía en el otro ojo. Ok, para Gabriel. Para la ceja haces 2 entradas, lateral y medial, y luego el pentágono central. Sí, yo hago, o sea, salimos en 2 laterales y luego juntamos en una medial. Doctor Becerra, ¿prefiere operar uni o bilateral? Creo que fue la pregunta de recién, ¿o no? Sí, pero sí, va a ser sí, muy parecido. Si es bilateral, en el mismo acto quirúrgico, lógicamente, no sé si referías. Sí. Yo creo que ya no hay más. Todas las preguntas del auditorio, si hay alguna otra. Perfecto, muchas gracias.